Hoy jueves 24 de diciembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra a Zacarías entonando un cántico de gratitud y alabanza a Dios para agradecer la llegada del Salvador prometido y largamente anhelado por los israelitas humildes, en donde su hijo será el profeta que encamine a las almas al cambio y a recibir al Mesías y a reconocerle. El anciano sacerdote Zacarías está convencido de que se ha aproximado la liberación del pueblo de Israel. Los enemigos de Israel son mencionados un par de veces en el cántico. Dichos enemigos no volverán a fastidiar a los hijos de Dios. En el contexto de nuestra iglesia mexicana, por ejemplo, podríamos identificar entre esos enemigos a grupos de criminales o de maleantes que no se detienen a la hora de acabar con miles de inocentes vidas y sembrando sufrimiento y dolor entre las familias. Pero la salvación que Jesús nos trae tendrá que ser un aliciente para todos nosotros, para que aprendamos a hacer la diferencia, construyendo formas de convivencia que respeten la vida de la persona, la dignidad de la persona, especialmente la vida de los no nacidos, que representan de manera más decidida al pequeño Jesús. Zacarías se llena del Espíritu Santo y en este cántico que nosotros hacemos en la liturgia de las horas, hacemos un cántico que hace temblar la tierra y sobre todo al príncipe de este mundo. Escuchemos el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar los caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Qué oración la de Zacarías! ¡Qué alabanza que podemos hacer nosotros todos los días de nuestra vida y llenarnos del Espíritu Santo junto con Zacarías! Pero fíjense ustedes en algo que es hermosísimo, cómo el Señor jura librarnos de nuestros enemigos y nos libra de ellos a través de Jesucristo, para que le sirvamos sin temor, sin miedo, sin desconfianza. ¿Cómo? En santidad y justicia delante de Él. Solamente con Jesús podremos servir al Señor en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Zacarías, después de su duda, no volvió a dudar. La Escritura no nos dice qué pasó con él solamente en este evento, después de que pudo recobrar el habla. Les aseguro que esos meses en que meditó al no poder hablar, él pudo darse cuenta de la entrañable misericordia que Dios ha tenido al visitarnos a través de su Hijo Jesús, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Les recomiendo una canción que a mí me fascina y la oigo todos los diciembres y me lleva a las lágrimas. Se llama Emanuel. Búsquenla. Es una canción preciosa cantada en los Estados Unidos por un sinnúmero de niños. Pero hay la canción traducida y dice precisamente que Jesús ha venido a iluminar a los que viven en tinieblas y sacar a la luz a los que viven en sombras de muerte. Cuando pienso en las personas que no tienen a Dios, porque nadie les ha hablado de Dios, o porque se han alejado de Dios por algún sufrimiento, aquellos que viven en sombras de muertes, sumergidos en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en el asesinato, en las creencias espantosas como son de la Santa Muerte, en devociones pecaminosas, en favor de los muertos, de la cultura de la muerte, aquellos que se deciden por llevar leyes inicuas a todos los demás para hacerlos llevar hacia la muerte y que viven por tanto en sombras de muerte. Me lleno de dolor.
¿Qué pasará si no les hablamos de Jesús para sacarlos de las tinieblas y de las sombras de muerte? Solo Jesús es quien puede guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Solo Jesús puede liberarnos de las sombras de muerte y de las tinieblas. Entendamos que esa es la misericordia de Dios, liberarnos con su Hijo Jesús para que podamos tener esa vida plena, entrañable, fuera de la muerte y de las tinieblas. Por eso las palabras de Zacarías son de un poder extraordinario. Y él sacó estas palabras llenas del Espíritu Santo porque había sufrido lo indecible por no poder hablar, pero había sufrido lo indecible por haber dudado de Dios. Y el arcángel se lo dice: por tu duda quedarás mudo hasta el nacimiento del Bautista. No con esas palabras, pero ese fue el mensaje. Así que nosotros, si estamos en sufrimiento, estemos contentos, porque tendremos palabras suficientes para alabar al Señor, tendremos palabras suficientes para descubrir su misericordia, tendremos lo suficiente y la suficiente luz para salir de las tinieblas y liberarnos de las sombras de la muerte. La peor muerte es la del alma, no la física, hermanos. No que nos muramos de COVID o de cualquier otra enfermedad. La peor muerte es la espiritual, porque esa es eterna, porque no hay nada que recuperar cuando uno muere. Y si muere en pecado mortal, no hay nada que hacer. Esa persona vivirá para siempre en las tinieblas, para siempre en esas sombras de muerte, en el infierno. Por eso preocupémonos por nuestros hermanos que viven de esa forma. Porque si nosotros no llegamos a ellos irremediablemente se perderán. Y será un gran dolor para Dios y también para nosotros, que participamos del amor de Dios y que sabemos la grandeza de su misericordia, de su salvación y de la luz que vino a iluminar a todo su pueblo, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Jesús es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Es el momento más importante y culminante del Adviento. Estamos ya listos para recibir a Jesús, listos para su natividad. Estamos ya en las vísperas de ese momento tan extraordinario en donde Jesús ha querido liberarnos de esas tinieblas y esas sombras de muerte, y que nosotros seamos quienes saquen de las tinieblas y de las sombras de muerte a nuestros hermanos. Busquemos a Jesús de una manera central en nuestro corazón. Busquemos a Jesús de una manera profunda y sincera. Dejemos afuera toda nuestra parafernalia, todo lo que nos adorna y que solamente es una careta para disimular nuestra miseria. Sí, hermano, hermana que me escuchas, somos muy miserables, no solamente miserables, muy miserables por nuestro pecado. Pero aún así el Señor nos viene a visitar, aún así es el sol que sale de lo alto que nos ilumina para salir de las tinieblas y de las sombras de muerte. Que en este día en donde ya se hace patente la promesa de Jesús a cada uno de nosotros, el niño Jesús nazca en nuestro corazón de una manera vital y profunda, para que transformados, siendo ahora luz, lo seamos para cada uno de los que nos rodean. Muchas felicidades y que Dios te bendiga.